What's up, YouTube? Les doy la bienvenida a esta continuación del video que vimos anteriormente de lesión de de motoneurona superior, y vamos a seguir ahora con accidente cerebrovascular, ¿ya? Tenemos que un accidente cerebrovascular es un grupo heterogéneo de trastornos en los que se produce una lesión cerebral por un mecanismo vascular. Tenemos que es importante identificar el tipo y el mecanismo de producción, y porque esto va a permitir un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Tenemos que, por definición, el ACV es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas focales que se desarrollan rápidamente y en ocasiones una pérdida global de la función cerebral que dura más de 24 horas o que conducen a la muerte, sin una causa aparente de origen vascular. ¿Ya? Entonces, un ACV es cuando se produce signos y síntomas que son sumamente puntuales, y que esta pérdida global de la función cerebral duran más de 24 horas. Si no, sería un infarto isquémico transitorio, ¿ya? Los factores que predisponen a este ACV son la edad, la herencia, la genética, la raza, la hipertensión, diabetes y hiperlipidemia. Todas las otras que están en chiquititos son en menos, pero una de las más importantes es el tabaquismo, que hay que considerar. Dentro de la epidemiología, es la segunda causa de muerte en Chile. 14.000 de los casos de 14.000 casos al año, 9,8 por 100.000 habitantes, ya en el estudio PISA que se hizo acá en Chile en el 2005, y dice que 93% de los infartos cerebrales nuevos se producen en personas mayores de 45 años, y la edad media es de 66,5 años, y el 56% de ellos se produce más en hombres, ¿ya? O sea, mayor a 45, y en hombres, un porcentaje importante en menores de 45 años. Ya tenemos que un 65% son infartos cerebrales, un 23% van a ser hemorragias intracerebrales, y un 5% van a ser hemorragias subaracnoideas. Estas dos son de ACV tipo hemorrágico, ¿ya? Tenemos que los restantes permanecieron indeterminados en un 17%. Este es el estudio PISIS que se hizo acá en Chile, ¿ya? Y, como les decía, se clasifican en dos. El accidente cerebrovascular se clasifica en isquémico y hemorrágico. El isquémico se produce cuando el flujo sanguíneo es interrumpido, ya sea por un trombo, por una embolia, etcétera, y lo cual va a producir una isquemia en esa zona o una falta de oxígeno, ¿ya? Por lo cual se produce este infarto cerebral. Y el hemorrágico se produce una extravasación sanguínea en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo, y produce lesión y desplazamiento de las estructuras cerebrales. Y eso se puede dar por un aneurisma también, o por aumento de la presión de las paredes de la arteria, ¿ya? Por eso se llama hemorrágico. Primero, el ACV isquémico, como ya había dicho antes, es una interrupción del flujo sanguíneo cerebral por una obstrucción, o se ocluye una arteria mayor a 24 horas, llevándola en el tiempo ahora. El 65% de todos los accidentes cerebrovascular se produce por este tipo de ACV, que es isquémico. Tenemos que se produce por estría de grasas, coágulos repletos de colesterol. Como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Hay un taponamiento. Se produce una placa de ateroma, ¿cierto? Y luego esa placa de ateroma puede generar un trombo o una embolia, si es que es de otra parte del organismo, y va a ocluir a una parte del cerebro, como la vemos acá, ¿ya? Y este trombo, ¿cierto? O este ateroma viaja por el sistema sanguíneo hasta llegar al cerebro y lo ocluye. Por eso se produce este taponamiento, ¿ya? Ahora podemos ver la fisiopatología que se produce en un ACV isquémico, ¿ya? Donde acá lo principal se disminuye el oxígeno y disminuye el ATP, ¿ya? Lo que va a llevar toda una cascada de sucesos, y va a llevar una muerte neuronal o necrótica o una apoptosis, que son los dos mecanismos que tiene nuestro sistema celular para producir la muerte, ¿ya? Ustedes les pueden dar pausa y seguir revisando este interesante eh,
diagrama de la fisiopatología del ACV isquémico. Ahora tenemos la fisiopatología, como ya le había dicho, se produce por un trombo o de causa trombótica en una enfermedad aterosclerótica, en una enfermedad de lipohialinosis o microateromas, como ya le había dicho, disección de la pared arterial, alteraciones de la coagulación y arteritis o displasia fibromuscular, ¿ya? Se puede producir por todas esas causas, ¿ya? De origen embólico, como le había dicho, se produce en otro sector, el cual viaja al cerebro y se tapona o se produce este taponamiento de la arteria. Por un trombo, como había dicho, en enfermedades cardíacas, aire, grasa y cuerpo extraño también. No solamente puede ser un ateroma, sino que también puede ser un cuerpo extraño. Ojo con eso. Y tipos de ACV isquémico, ¿cuáles son? La etiopatogenia se clasifica según el calibre del vaso que se va a taponear o va a estar ocluido. Tenemos cuatro. El primero puede ser por extensos córticos subcorticales, pueden ser por lacunares, están los pequeños corticales y están los laminares o hipoperfusión. Ya puede afectar al núcleo de la base, ya puede afectar al hipocampo o cirugía cerebelosa. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede tener el ACV? Una transformación hemorrágica, puede haber edema y efecto de masa, puede haber hidrocefalia o aumento cierto del diámetro de la cabeza, hidrocefalia o se produce una retención de líquido ya en el céfalo y una crisis convulsiva también puede llegar a generar. Ahora tenemos la otra clasificación del ACV que es el hemorrágico, que como ya hemos dicho es una interrupción en el flujo sanguíneo cerebral porque se rompe el vaso o se revienta, implosiona. Dos tipos tenemos: intraparenquimatoso y subaracnoideo, fuertemente asociado a la hipertensión arterial, ¿ya? Angiopatía amieloide y también asociado a aneurisma, ¿ya? Lo ACV hemorrágico intraparenquimatoso, principal factor es la hipertensión, como habíamos dicho, en un 60%, afecta a los vasos pequeños y los sitios más frecuentes son en un 40% en el putamen y los otros 20% el tálamo, cerebelo, protuberancias y sustancia blanca. La fisiopatología del ACV hemorrágico se produce por el hematoma, un edema, alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, desplazamiento de estructuras y fenómenos de isquemia como la cascada metabólica que vimos. Otras causas del ACV hemorrágico pueden ser por aneurisma o disección, ¿ya? Esto es un aneurisma, es como un globito que se forma ya, porque la pared de la arteria cede, entonces al ceder se forma este como ampoa, por decirlo de alguna forma, y esto como que estalla o cede y se produce el ACV hemorrágico, ¿ya? Y acá vemos la diferencia, ¿cierto? Cómo se produce esto en un ACV isquémico y este un hemorrágico. El hemorrágico abarca una zona más chiquitita, por decirlo así, ¿ya? Pero este, fíjense, al ocluirse esa vía, o sea, ya no pasa más sangre y toda esta parte del cerebro se ve afectada, ¿ya? Entonces yo creo que esta es como la más grave, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque va a abarcar más zona del cerebro con isquemia, ¿ya? Tampoco quiero desmerecer la otra, pero eh, hablando ya de causas o de zonas de cerebro que más produce daño, el isquémico yo diría que es uno de los más eh, difíciles de tratar igual. Signos y síntomas de un ACV se puede presentar de igual forma, ¿ya? ¿Y qué signos y síntomas tenemos? Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo. Generalmente si se obstruye el lado derecho del cerebro, se va a reflejar la clínica en el lado izquierdo, o sea, es contralateral. ¿Ya? Debilidad o adormecimiento de un lado del cuerpo, dolor de cabeza intenso, abrupto o más grave de lo habitual, dificultad de una visión o de uno de los ambos ojos, ¿cierto? De un ojo o de los dos ojos, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, puede haber vértigo o inestabilidad,
especialmente cuando se va a asociar a otros síntomas anteriores, dificultad para deglutir, desorientación, confusión y pérdida de la conciencia. Complicaciones otras en el ACV, trastornos de la deglución, en ese porcentaje, 64 a 90, ITU o infección del tracto urinario un 23%, neumonias 22%, úlceras por presión 21%, caídas en un 25%, trombosis venosa, embolia pulmonar, depresión y la habilidad emocional con un 12%, ansiedad 14% y confusión 36%. Dentro de los más característicos, las complicaciones son los trastornos de la deglución, ¿ya? O sea, el paciente es incapaz de comer, de tragar, ¿ya? Que eso va a llevar también consecuencias en su vida diaria o en su quehacer normal. Tenemos que los trastornos de la comunicación y trastornos cognitivos, que son en un 40% de los pacientes con ACV agudo, son los más frecuentes, como por ejemplo se manifiesta en la afasia y la disartria, ¿ya? Tenemos que estudios recientes han demostrado que más o menos un 61,7% en promedio de las personas con ACV presentan dificultades en la memoria y en la atención, siendo de mayor a mayor edad, ¿ya? Siendo perdón, de menor a mayor edad, de menor a mayor edad, ¿ya? También se puede decir que un tercio desarrollan demencia y el riesgo es 10 veces mayor en la población en general. Los principales factores de riesgo de desarrollar esta demencia post-ACV son en la edad y el bajo nivel educacional. Para algunos se puede representar en heminegligencia en un 23%, ¿ya? Y estos son como datos más anexos, ya que no son tan importantes lo que yo quiero que se enfoque. Y bueno, chicos, ha llegado a fin este video, espero que les haya gustado y seguimos con la tercera parte de traumatismo encefalocraniano, ¿ya? Saludo, adiós.